Bienvenidos a una transmisión del Ministerio del Pastor Eduardo Ropart y Casa de David, la Iglesia. La palabra de Dios y la ministración del Espíritu Santo es base fundamental de nuestro ministerio. El pastor Juan Eduardo Rodríguez ministra una palabra del corazón de Dios y lo hace desde el auditorio de la Iglesia Integral Casa de David. Dispón tu corazón al mensaje de Dios. Bienvenidos. Muy bienvenidos. Usted puede estar allí dándole clic para suscribirse e inscribirse. No olvide hacerlo porque así nos permite llegar a usted más fácilmente, y si usted se suscribe nos permite enviarle información, documentos, materiales que enriquecen su vida espiritual a diario. Vamos a ir a la palabra del Señor, libro de Filipenses capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 6. Hoy el Señor va a traer un tema importantísimo para todos. Incluso a los más pequeñitos les debe también interesar el tema, porque todos, de una u otra forma, estamos ante un mundo lleno de ansiedad. Ansiedad y eternidad. Filipenses 4, 6, 7. Dice la palabra del Señor: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Voy a leerles de nuevo estos dos versículos que me parecen muy importantes, y aunque quizás para muchos sean demasiado familiares porque uno escucha que la paz que sobrepasa todo entendimiento y uno lo recita, lo dice, lo ora, a veces necesita ir con la palabra a la profundidad para llevarlo a una práctica en todas las dimensiones del ser humano. Vuelvo a repetir, no se inquieten por nada. La inquietud está considerada en la Biblia como una situación de orden espiritual. Cuando hay una inquietud en el espíritu es porque hay una batalla, hay una guerra, hay una situación espiritual que tiene conflicto en nuestra vida, bien sea de orden particular o de orden general, es decir, una situación personal o una situación situacional, familiar o social, incluso territorial. Entonces, esa inquietud, dice el Señor, no se inquieten por nada, le habla al Espíritu. Y sigue diciendo la palabra, más bien, es decir, en lugar de esa inquietud espiritual, empiecen a hacer lo siguiente: en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Es decir, cuando hay esa inquietud espiritual, hay que ir a la oración. Y denle gracias. Dice, oren, presenten sus peticiones, porque la inquietud espiritual significa que hay algo que está deteniendo el suplir una necesidad que usted tiene y no es satisfecha, entonces hay una inquietud espiritual, hay una amenaza. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que significa eso, ya en términos un poco más científicos, porque aquí lo está hablando Pablo, el apóstol Pablo lo está hablando a nivel espiritual. Ahorita lo unimos perfectamente con el concepto científico de la ansiedad. Y dice la palabra del Señor allí, y la paz de Dios, es decir, esa inquietud que se tiene, se resuelve con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, hará algo que cuide los corazones, que cuide los pensamientos en Cristo Jesús. Entonces hay tres niveles muy importantes que vamos a abordar hoy y obviamente enmarca, esos tres niveles enmarca en uno que está en la mitad, que es la ansiedad. La vida espiritual produce inquietudes. La inquietud, como lo dice la Biblia, es precisamente el percibir que algo no está bien
Hay gente que lo percibe antes de que suceda, otros después de que sucedió, otros mediante algo que está sucediendo. Dice, esto es espiritual, esto no es algo muy común, esto no solamente obedece a una circunstancia, a un error, a una situación puntual, sino esto es un movimiento espiritual. Entonces, el primer punto a nivel espiritual, la inquietud en el espíritu. Segundo, en el alma se vive la ansiedad y en el cuerpo se siente la angustia. Entonces, en el espíritu hay inquietud, en el alma hay ansiedad y en el cuerpo hay angustia. Es lo que nombra aquí. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, es decir, va directamente a la parte espiritual. El entendimiento espiritual sobrepasa ese entendimiento, el espíritu, la paz espiritual. Dice, cuidará sus corazones, el alma de la persona, y sus pensamientos, es decir, lo que hace el corazón, el alma, produce un pensamiento y obviamente eso conduce a una acción que produce en el ser humano una angustia física, porque lo que pensamos, eso sentimos, eso vivimos, eso hacemos. Si usted piensa en el miedo, pues obviamente obra con temor, se esconde, empieza a sentir una serie de situaciones y de sensaciones fisiológicas, porque la angustia es fisiológica, la ansiedad es psicológica, la inquietud es espiritual, para ponerlo en el orden. Muy bien, en ese orden de ideas, ¿qué dice la ciencia de la ansiedad? La ansiedad es una respuesta puntualmente emocional que se presenta en un individuo, en una persona, en situaciones en donde él percibe o interpreta amenazas o peligros. Entonces está interpretando una amenaza y un peligro y en realidad pues uno no puede valorarla como tal a nivel general, sino que tiene que observarse cómo reacciona la persona de una forma no adaptativa y obviamente esto hace que la ansiedad empiece a ser nociva y empiece a ser excesiva, más que la ansiedad frecuente. Ahí es cuando la ansiedad empieza a volverse una dificultad psicológica, emocional, fisiológica y espiritual. Por eso es que la ansiedad es considerada como un trastorno mental y muy actual que hace que encuadre y se enmarque perfectamente una serie de cuadros clínicos que tienen unos rasgos muy comunes en la mayoría de sus síntomas. Se manifiesta con desajustes a nivel de la conducta, a nivel de la cognición, a nivel del aspecto físico y químico y obviamente empieza a afectar factores de la familia, de la sociedad, del individuo como tal y obviamente afectando su vida laboral. La ansiedad viene en un aumento post-pandemia increíble. Los porcentajes no están determinados por la OMS, pero en el 2019, antes de la pandemia, en datos, que obviamente esos datos son muy mínimos, porque no todo el mundo reporta ansiedad a una EPS, a una clínica, como para que tengan los datos en la OMS, pero se hablaba de 1.200 millones de personas sufriendo cuadros de ansiedad reportados. En el 2019, estamos hablando antes de la pandemia, seguramente esto triplicó o cuadruplicó la suma, no podríamos decir exacta porque no ha salido. Hay cuadros comparativos, hay regiones, pero por ejemplo acá en Colombia dicen que en el promedio de las personas en pandemia, la proporción que subió fue de 3 a 6 personas. Antes había de 10-3, ahora hay de 10-6 personas con cuadros ya o sintomatología de ansiedad. De manera que es un tema que a todos nos compete, todos hemos sentido ansiedad porque es parte de nuestra naturaleza, pero cuando se repite y se vuelve excesiva, empieza a vincular el espíritu de la persona, empieza a vincular obviamente el alma porque allí está y la parte fisiológica o la parte del cuerpo, de la angustia, obviamente genera angustia en la parte fisiológica. Las personas creyentes se creyó en otro tiempo que no deberían sufrir ansiedad, que si una persona sufría ansiedad, pues realmente era porque no confiaba en Dios. Pero mire que aquí habla claramente el libro de Filipenses y habla de gente ansiosa. Dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración, ruego, presenten sus peticiones y denle gracias a Dios. Cuando dicen, no
no se inquieten por nada, no es una negación, sino es una afirmación de la fe en Dios, pero te da la salida para que gestiones tu ansiedad. Y ahí es donde claramente podemos entender. Los creyentes, ante el manejo de la ansiedad, se puede presentar en 3 puntos importantes. Aquellos que esperan que Dios, aquellos que esperan de Dios y aquellos que esperan por Dios. Entonces puede generar también una ansiedad allí porque están esperando en Dios, por Dios y obviamente de Dios. La ansiedad nace espiritualmente de confundir que Dios tiene un plan para cada día y no solamente para toda la vida. El plan cada 24 horas te llevará a vivir una eternidad sin ansiedad. Dios determinó un plan para vivir cada 24 horas en cada persona. Lo vimos en el maná, por ejemplo, al salir de Egipto, el plan 24 horas. Lo vemos en cada uno de los momentos en donde el sol nace para todos, donde cuando nace el alba, el Señor habla de nuevas y maravillosas son sus nuevas mañanas, sus nuevas alboradas. Cuando Dios siempre está hablando del cambio del tiempo, está hablando de un nuevo momento, de un nuevo atardecer, anochecer, amanecer, porque en eso está marcado el plan de Dios, de 24 horas. Las personas que van más allá de las 24 horas en la ejecución del plan, pues obviamente vamos a sufrir de ansiedad, especialmente quienes estamos preocupados por la manutención de los hijos, por el futuro de ellos, por el futuro, por la vejez, por una gran cantidad de cosas que debemos y que la sociedad nos dice que debemos asegurarnos, y al no tenerlas o al verlas afectadas, pues se dispara la ansiedad. Y ni qué decir de las relaciones, cuando vemos que una relación no tiene un mañana, cuando vemos que una relación no asume un compromiso, pues obviamente hoy la juventud tiene grandes crisis de ansiedad en su vida sentimental porque no se asumen compromisos, sino simplemente se tienen experiencias de 24 horas. Lógicamente, cuando no se tiene la enseñanza, uno debe saber exactamente que ese plan de 24 horas, antes de descubrirlo, tengo que entenderlo. Y cuando lo voy a entender, voy a trabajar en él. Por eso, muy temprano en la mañana, voy a la palabra de Dios para entender el plan 24 horas. Ese plan que dice la palabra es la verdad para ese día, y a través del día voy descubriendo el plan que Dios me ha hablado en la mañana. Alguien diga amén por esto, y eso le llevará a tener una eternidad sin ansiedad. Bien, pero vamos a ver y vamos a desarrollar, antes de encontrar lo que les acabo de mencionar, esa paz para toda la eternidad, esa eternidad sin ansiedad. Y obviamente vamos a gestionar la ansiedad y vamos a estar muy atentos. Atentos acá todos para poder enterarnos de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y el alivio es algo muy importante que debe manifestarse en el cuerpo, el alivio. Porque el alivio va a quitar la angustia. La tranquilidad en el alma debe disminuir la ansiedad. Y la paz en el espíritu debe mejorar y debe analizar claramente la inquietud del espíritu. La paz es más anhelada que la felicidad. Si tenemos en cuenta que la felicidad sin paz es simplemente momentos de alegría. La paz es más anhelada que la felicidad, repito. Porque si tenemos en cuenta que la felicidad no tiene paz, entonces simplemente vamos a hablar no de felicidad, sino de momentos de alegría. Entendiendo esto, tenemos que considerar que los problemas de diversa índole nos hacen entender que la paz se vuelve algo supremamente valorado, y como es valorado, a veces es escaso.
Lo que sube de valor se vuelve escaso. No todo el mundo lo logra, no todo el mundo lo consigue y cada día va a ser más difícil adquirir la paz. Por eso es tan importante este mensaje para que todos ustedes de cualquier edad y de cualquier situación o condición podamos adaptar el concepto de la palabra de Dios, porque es una palabra sanadora, es una palabra que alivia y es una palabra de victoria en el nombre de Jesús. Bien, empecemos con el alivio en la parte fisiológica. Recordemos muy bien que la parte fisiológica, y no lo voy a desarticular de la parte psicológica y espiritual, pero me voy a centrar en lo fisiológico, tiene que ver con una paz. La paz fisiológica se llama alivio. La paz fisiológica se llama alivio. El alivio es un estilo de paz que nace fundamentalmente cuando resuelves algo en tu parte material. Por ejemplo, tú sientes alivio cuando cancelas una deuda, cuando te llega un dinero, cuando resuelves un problema económico. ¡Oh, qué alivio! Alguien más conmigo siente un alivio por eso. Cuando un malestar empieza a desaparecer por una acción poderosa de la oración, por una medicación, por lo que Dios quiera usar, entonces uno siente alivio. Oh, ya me siento más aliviado. Quienes pasamos por estas situaciones de dificultades respiratorias, de post-COVID, de todo esto, sentimos el alivio después de que viene la sanidad y nos sentimos mejor y nos sentimos con ganas de seguir adelante. Pero no ha sido fácil. Por eso necesitamos mucha paz considerada como alivio en nuestra parte fisiológica. Sin embargo, la Biblia habla de un alivio que se consigue para la parte fisiológica, pero viene desde lo espiritual y viene desde la palabra, desde la verdad. Se llama sabiduría. Ahí, tome nota de esto porque es importante, le va a servir para el resto de su vida. La sabiduría es aquella que te enseña a resolver problemas y si careces de ella, obviamente vas a perder el alivio que ella te ofrece. La sabiduría es muy importante. Si tú tienes conocimiento, sabiduría en todo lo que enfrentas, pues vas a resolverlo y vas a sentir alivio. Se dice que muchas personas invierten la mitad de su vida en hacer desdichada la segunda. ¿Por falta de qué? De sabiduría. Sabiduría para resolver conflictos. Si la mitad de tu vida no aprendiste y no tuviste sabiduría para resolver conflictos, la segunda parte de tu vida te la vas a pasar lamentando no haber tenido sabiduría. Por eso este mensaje debe incluir a los más pequeños, debe incluir a los jóvenes, debe incluir a los que ya han pasado de la mitad de la vida para que adquieran sabiduría y obviamente esto genere alivio. ¿Por qué nos cuesta tanto adquirir sabiduría? ¿Por qué no la usamos? ¿Por qué no empleamos la sabiduría? Y yo le voy a hablar de algo muy importante. Muchas personas leen y escuchan la Biblia. Hoy en día lo puedes tener en cualquier modo, en cualquier manera. Abres tu dispositivo celular y tú puedes encontrar allí toda la información de la palabra de Dios, todos los mensajes que quieres. De hecho, este mensaje, entras a YouTube y pones Eduardo Ropart o Casa de David TV y ahí encuentras todos los mensajes que tú necesites o anheles tener en tu vida y están allí. Sabemos la palabra, pero no sabemos encontrar la sabiduría de esa palabra para producir alivio a nuestra vida material, especialmente a nuestra parte fisiológica que tiene y vive demasiada angustia. La angustia genera conflictos en todas las áreas, especialmente en los órganos vitales, corazón, en el cerebro, en el hígado, en el páncreas, en la parte respiratoria, en todos los sistemas que el ser humano tiene como vitales, pues obviamente allí van a sufrir la angustia que se tiene por no resolver dificultades físicas. Por ejemplo, una de ellas es desplazar los problemas. El primer motivo que tenemos muchas veces para no aplicar la sabiduría en nuestra parte fisiológica o material es desplazar los problemas hacia personas o hacia cosas. Es que mi problema eres tú. Me arruinaste la vida. Me maltrataste. Empieza la persona a personificar problemas y a desplazarlos. Eso es una afectación directa a la sabiduría. No lo resolviste, sino lo personificaste. Desde el día en que te conocí, mi vida cambió para peor, por ejemplo. Si yo no hubiera hecho esto, tal vez no hubiera pasado aquello. Entonces,
si bien es cierto que hay personas que afectaron la vida de otros, indudablemente, y hay situaciones que afectaron la vida del otro, fundamentalmente, ese realmente no debe ser el final de la historia, afectado por. Si nosotros vemos, Jesús hubiera dicho, si yo no hubiera llamado a Judas. Pero si no hubiera llamado a Judas, imagínese usted lo que nos hubiera pasado a nosotros. Entonces, los Judas son necesarios, pero más necesarios que los Judas es la sabiduría. Porque la sabiduría llevó a Jesús a la cruz a pesar del Judas que había llamado, que había convocado, que había compartido. Él no desplazó su problema ni su sufrimiento a Judas, es que Judas, o es que Pedro que me negó, o es que Tomás que no creyó, o es que Juan que se quedó en silencio y solo llorando, o es que María que no hizo nada más ni movió influencia. No, no le desplazó los problemas a ninguno, sino simplemente entendió que era parte de la vida, que vivió angustia en su cuerpo y de qué manera, pero la angustia fue superada por la sabiduría que él tenía en su corazón, en su mente y en su espíritu. Cada vez que ataques a alguien mediante descalificaciones, es probable que estés desplazando un problema tuyo a nivel personal. Cada vez que tú desplazas un concepto hacia otro, estás desplazando un problema que tú tienes, que no se ha resuelto. Un día una señora me dijo en una terapia, me dijo, ¿sabes qué es lo que pasa? Que mi esposo me trata como si yo fuera una cosa. Entonces le dije, ¿no se deberá que en algún momento tú te ubicaste en una posición donde le permitiste a tu esposo manipularte como un objeto? A veces desplazamos los problemas hacia las personas y a veces las personas se cosifican. A veces las personas me dijo, ¿cómo así? No entiendo. Le dije, claro, quedaste en silencio como si fuera una pared. Entonces te trata como si fuera la pared. Ah, la culpa es mía, pastor. Le dije, no, la solución no es esa. No se trata de desplazarle el problema a alguien, se trata de resolver el problema a pesar de ese alguien. Las dificultades internas del individuo generan muchas angustias y perdemos el alivio de la sabiduría. Todo problema te brinda siempre un beneficio. Todo problema te brinda un beneficio. Si tú miras, los problemas traen un beneficio de cualquier índole. El problema es que tú quieres resolver la situación con y desde el problema. El problema debe tener una solución y la mejor solución a los problemas tiene que ver directamente con algo. Y es que cuando vamos a tratar de resolver un problema, tenemos que ver qué beneficio nos está produciendo el problema para quitarnos de allí. Pastor, no te entiendo el concepto. Ya te voy a dar un ejemplo y una explicación. Por ejemplo, una persona no sabía cómo hacer para ponerle límites a su suegra. Obviamente la suegra venía, invadía el lugar y invadía el hogar como quería. Y decía, yo no sé cómo ponerle límites a esa señora, se mete cuando quiere, hace lo que quiere, decide lo que quiere, hasta dónde vamos a ir a las vacaciones, me tiene hasta acá. Pero le seguí preguntando qué hacía la suegra. Me dijo, bueno, no todo es malo, lo que pasa es que la señora, hablando de su suegra, al final del mes nos ayuda siempre prestándonos una plata porque no alcanzamos a terminar el mes con nuestros sueldos. Entonces, yo le dije, mira, si tú quieres que tu suegra no se siga metiendo, deja de recibirle dinero. Porque todos los problemas, sin que nos demos cuenta, nos causan un beneficio. ¿Alguien me está entendiendo? Eso hace que haya mucha angustia en nuestro cuerpo. ¿Alguien está entendiendo? Hay personas que se benefician del problema y no se dan cuenta. Él me dijo, ¿sabes que yo no? Claro, es lógico, pero yo pensé que ella tenía que prestarnos el dinero porque es la mamá de mi esposa, pero no tendría por qué meterse. Le dije, cuidado. Nosotros queremos seguir con el problema,
pero también seguir con el beneficio. O quitarnos el problema, pero seguir con el beneficio. Y a veces hay que cortar el beneficio que trae el problema. Una persona tenía depresión, para ampliar el concepto. Y esa depresión hacía que la familia le llamara, le buscara, le llevara algunas cosas, medicamentos, incluso le pagaron sus terapias psicológicas para poder salir de su depresión y se sentía muy bien. Apenas resolvió el problema, tuvo alivio, entonces empezó a sentirse sola y volvió a caer en depresión. Es decir, su depresión, su problema depresivo le traía un beneficio, que era el cuidado de su familia. ¿Alguien está entendiendo? Entonces, muchas veces el problema no es el problema, sino el beneficio que me trae. Porque a ella le causaba depresión muchas cosas, pero la mayor depresión la causaba la soledad. Entonces su depresión le traía el consentimiento, el cariño, el cuidado, la asistencia de personas y desaparecía la ansiedad, desaparecía la depresión. Y obviamente esta persona se sentía mejor, pero cuando usaba el problema como un alivio. No desplaces problemas, porque ahí empiezas a tener falta de sabiduría. Alguien diga amén en el nombre de Jesús. Segunda causa por las cuales no tenemos alivio y nos autoengañamos y tenemos mucha angustia y mucha ansiedad. Se llama minimizar los problemas. El anterior era desplazar los problemas, minimizar los problemas. Muy, muy atentos a esto, porque esto tiene que ver con la salud mental, con la salud emocional, con la salud física y con la inquietud espiritual. Alguien diga amén, y estoy ministrándole a su corazón y a su vida. Minimizar los problemas. Muchas veces terminamos minimizando los problemas por la angustia que nos genera enfrentarlos. Mucha gente evade, dice, ay, eso no es tan grave, eso no es tan grave. Una señora me llamó y me dijo, doctor, me hace un favor, me da una citica. Y yo cuando dije, el diminutivo, ¿quién sabe qué será? Una citica. Entonces yo le dije, sí, claro, sí señora, ¿cómo no? ¿Y la citica para qué o para quién es? Me dijo, es que tengo un problemita. Y le dije, ¿cuál es el problemita? Es que mi hijo se droga. Entonces, imagínese usted el problemita para una citica. Minimizar los problemas hace que tu vida fisiológica tenga una permanente angustia y dispare ansiedades. Evadir el problema o minimizarlo te hace generar una angustia que tú no sabes. Te hace generar una enfermedad que tú no entiendes. Tengo un problemita, hace 10 años mi esposo no tiene sexo conmigo, me decía una señora. Pero es un problemita menor. No es un problemita. Ahí está el problema. Es que viene cansadito por las noches, pobrecito. Y en realidad, pues, a mí me da pesar con él, ¿sí? Y cuando fuimos a ver, había unos problemas gravísimos. Hay gente que dice, yo de vez en cuando lo escucho, pastor. Sí, yo de vez en cuando lo escucho. Pero yo sigo creyendo en Dios, ¿no? Eso sí, yo creo en Dios todos los días. Las personas tratan de minimizar, de darse un autoalivio engañoso, pasajero, y minimiza los problemas. Bueno, hay quien los maximiza, pero no estamos hablando de ellos. Estamos hablando de los que minimizan. El verdadero alivio de la vida la proporciona la sabiduría. La sabiduría es definitiva para el alivio de todos los problemas y de todas las situaciones fisiológicas. Una persona sabia es un alivio. Alguien diga amén por eso. Una persona sabia es un alivio, ¿o no? Una persona necia es un tormento. La persona necia es un problema, es un tormento. La sabiduría es alivio. A cada problema lo alivia, lo resuelve. El alivio que sentía la gente cuando Dios intervenía, traía sanidades, la palabra estaba cargada de sabiduría, eso producía alivio. Escúcheme esto, y es el poder de la palabra. No se inquieten por nada. Ese es el alivio de la sabiduría de Dios. Cuando yo leo esto, respire conmigo profundo. No se inquieten por nada. Gracias, Señor. Qué alivio. Porque esto de no se inquieten por nada, ¿sabes de quién viene? Del que es todopoderoso, el que sabe
que no nos debemos inquietar por nada. Alguien ya sintió un alivio, dijo, no, esto es diferente. El alivio viene con la sabiduría. Por eso, cuando tú estés enfermo, cuando estés agobiado, cuando estés en angustia, trae la sabiduría, busca la palabra, busca la adoración y empieza a respirar profundo y a decir que alivio, Señor, en medio de mi dolor físico, de mi angustia económica, de mi situación sentimental. Siento alivio porque este temblor en las manos, este sudor en mi cuerpo, esta sensación de agobio en mi garganta, tal vez esta presión en mi cabeza va a aliviarse porque tu palabra dice, no se angustien, porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y cuidará de tu corazón. Señor, en tu nombre poderoso, sé que las horas de angustia han terminado con esta palabra y tu poder en este momento dice, por sabiduría, no te angusties, porque el plan de hoy es de sanidad para ti. La sabiduría, cuando se transmite la palabra, tú empiezas a recibir un alivio en tu cuerpo. Señor, en este momento envío una palabra de sabiduría. No temas, porque lo que tú has sentido es simplemente la manifestación de haber desplazado un problema, de haber minimizado o de no haber confrontado la situación. Siente alivio porque tus problemas no los debes resolver tú, sino lo hace Dios a través de la sabiduría que estás recibiendo y la sabiduría que recibes todos los días para que haya sanidad en tu cuerpo y haya libertad en todo tu ser. En el nombre de Jesús. Punto número 2, recuerde muy bien que el alivio fisiológico quita la angustia. Punto número 2, tranquilidad en el alma. Vamos a abordar la ansiedad. Muy atentos porque esto es bien importante. La tranquilidad es un nivel de paz por el cual confías en las capacidades de Dios y esas capacidades que tiene Dios. A veces le digo, Señor, perdónanos porque a veces somos tan pequeños nosotros que creemos que tú cabes en nuestra mente y al hacerlo te hacemos tan pequeños como nuestros temores y nuestros pensamientos. Por eso, las capacidades que tiene Dios, debes tener confianza en ellas para que cuando las capacidades de Dios entren en ti, generen algo fundamental, serenidad para tu vida. Las capacidades de Dios son grandes, son poderosas, pero cuando entran en tu alma deben producir tranquilidad, deben producir serenidad. Yo sé que Dios es todopoderoso, eso debe producir serenidad en mi alma. Sin embargo, la angustia, la ansiedad, en este caso la ansiedad ya, que es mental, que es emocional, que es una respuesta ante una amenaza, genera dependencias, falsas seguridades para no tener ansiedades. La ansiedad no controlada viene por haber tenido una dependencia que es una falsa seguridad. Por eso la capacidad de Dios quita la ansiedad en nuestra vida. Mire esto, Jesús eligió a Judas como el tesorero, el que debía administrar las finanzas. Se supone que eso era para una persona de confianza. Durante los 3 años y medio, Judas no cumplió bien la función. Robó al Señor todo el tiempo. Y lejos del Señor padecer insomnio, mi tesorero me está robando, hay un robo continuado en las finanzas, ¿cómo se va a manejar esto? En lugar de manejar esa inquietud, él confiaba que a pesar de lo que hicieran los seres humanos, del ataque frontal a tus finanzas, del ataque frontal a tu economía, del saber que mañana te levantabas y no había nada porque todo lo había usado diciendo que era en obra social, diciendo que era para los pobres, alguien diga amén y entienda esto, que eso mejor el diezmo no, que más bien démoselo a los pobres, que pobrecitos los pobres, y por eso no había finanzas. Lejos del Señor inquietarse por eso, hacía que la capacidad poderosa y todopoderosa de Dios pudiera suplir todo lo que faltaba de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Confiaba en las capacidades de Dios, no en las de él.
Confiaba en las capacidades de Dios, no en el ataque a su economía a través de Judas. Eso nos hace falta aprender a muchos. Alguien más conmigo, no me dejen solo. Saber que la capacidad depende de Dios y no de nosotros. El entender eso no hace que traiga demasiada economía a tu casa, hace que traiga demasiada tranquilidad a tu alma y con ella traerá la bendición. Un alma tranquila es un alma bendecida, un alma angustiada, un alma ansiosa, es un alma que por más de que le lleguen riquezas, se va a desaprovechar. ¿Por qué? Porque va a obrar y va a administrar con miedo, con temor, con angustia, con ansiedad. Dice, yo mejor guardo, yo mejor no lo hago, yo mejor no invierto, yo mejor no diezmo, yo mejor no hago, ¿qué tal que me haga falta? Y esa angustia hace que siempre vivas en una enorme necesidad y enorme intranquilidad. A pesar de la deuda, del dolor, de la muerte que pueda sentir una persona en su alma cuando tiene ansiedad, usted debe entender, he vivido una situación negativa, pero me vuelvo a levantar porque confío en la capacidad de Dios que hace que mi vida tenga sueños y tenga destrezas y tenga poder para vivir tranquilo a pesar de la situación. Algo fundamental para que tú puedas confiar en la capacidad que Dios te da es tener la independencia total en tu espíritu. Por eso es que los ídolos, por eso las dependencias, por eso colocar la fe, colocar la seguridad en personas o en cosas es detestable por Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre. No levantes ídolos en los cuales van a, obviamente, a generar dificultades, sino confía en Dios Todopoderoso, creador del cielo, de la tierra y de todo lo que hay creado y lo que hay no creado. Desde lo invisible creó lo visible. Para Él sea la gloria, la honra, el poder y el honor. Aplausos a nuestro Dios. Ese es un espíritu independiente. El que confía de esa manera y el que sabe que cada ave, por pequeña que sea, por frágil que sea, tiene del cielo su alimento. Y lo dijo el Señor. Es más, tiene un vestido que aún Salomón, con toda su riqueza, con todos sus telares, con todas las capacidades que podía tener el hombre más rico del mundo, nunca se vistió como uno de ellos, dice la palabra de Dios. Alguien diga amén. La gente huye de las personas que permanentemente dependen de ellos. La gente dice, ay, otra vez me voy a encontrar a esta persona y va a depender de mí, de mi economía, de mis... No, la gente no le gusta que otro sea dependiente de él. Aquellos que les gusta que sean dependientes de él son manipuladores y obviamente van a hacer daño. Fundamentalmente debemos entender que la palabra de Dios dice aquí con claridad, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones delante de Dios y denle gracias. Cuando eres una persona que tiene la dependencia de la oración, cuando eres una persona que confía en la capacidad de Dios por la oración, terminas siendo una persona sin ansiedad. Recuerda esto, el plan de Dios antiansiedad se llama 24 horas. El plan de Dios antiansiedad se llama no esperes nada de nadie, porque en 24 horas Dios puede suplir lo que nadie supliría en toda tu vida. Y es claro, en 24 horas tú puedes vivir lo que mucha gente no ha vivido en toda su vida. En un instante tú puedes vivir lo que mucha gente no puede vivir en toda su vida. Y ese instante se llama oración y ese poder se llama oración. Por eso dicen, no se inquieten, sino más bien sean presentadas tus peticiones delante de Dios. La gente quiere tener seguridad en el mañana, pero Dios quiere que te asegures sin ansiedad en la oración de hoy. Por eso, al no poner expectativas en el mañana, puedes tener la esperanza en el poder y en la capacidad de Dios hoy. Es que Dios es que va a obrar hoy. Es que es la presencia de Dios hoy la que está obrando, la que está entrando a tu vida. Escúchame bien, una clave también para quitar la ansiedad. No trates de cambiar a nadie. Ese es uno de los graves problemas en la vida de familia, de pareja, incluso laboral. Y es
hablarles a las personas para que cambien. Yo te quiero recomendar una cosa para que cambies. Cuando las personas no cambian, produce ansiedad, porque uno espera que los consejos, que los conceptos, incluso hasta las oraciones o las ayudas hagan cambiar a las personas. Habla en el nombre de Jesucristo, porque cuando tú le hablas a alguien en el nombre de Jesús, no depende de lo que tú les digas, sino de lo que Dios haga. Sabes que Dios está actuando en la vida de las personas. Sabes que Dios está actuando, porque cuando Dios actúa en alguien, no lo cambia, lo transforma. Cuando Dios ha puesto su semilla a través de su palabra en su nombre en alguien, jamás vuelve a ser el mismo. Y eso no lo puedes hacer tú, eso lo hace Dios. No es que yo ya le he dicho muchas veces en el nombre de Jesús, pero nada que cambia. Dios sabe algo y es el manejo del tiempo. Si hay alguien que sabe perfectamente el manejo del tiempo es Dios, porque no vive en él. Al no vivir en él, no genera ansiedad por él, por el tiempo. El tiempo genera mucha ansiedad. Llevo 10 años y no ha cambiado, 3 días y no ha cambiado, un encuentro, 2 posencuentros, 3 cultos y nada que cambia, 4 terapias. No, la gente no va a cambiar por lo que hace. La gente se va a transformar por lo que cree. En la medida que la persona empieza a creer, se empieza a dar una transformación. Y la ansiedad disminuye cuando realmente los hechos de las actividades, de las capacidades de Dios se empiezan a dar en las personas. Cuando Dios empieza a actuar, cuando la persona cree en su capacidad de acción. Porque todo lo que hace Dios se da por medio de la fe. Nada es posible sin la fe. Por medio de la fe Dios se agrada, dice el libro de Hebreos, y por allí Él actúa. Si tú crees que Dios es todopoderoso va a entrar en ti para actuar. Alguien diga amén y dele un aplauso grande. Otro elemento fundamental para disminuir los efectos de la ansiedad tiene que ver con la gente problemática. La gente problemática está en todas partes. Trata de no andar con ellas. Te vas a relacionar, pero no andes en el camino de ellas. Cada vez que alguien genere una problemática en ti y tú veas que es una persona problemática, simplemente debes actuar de manera muy rigurosa y puntual en las palabras que no le permitan a ellos generar argumentos para seguir generando problemas en ti. Trata de utilizar perfectamente bien el lenguaje para que el mensaje se le pueda determinar y no te vincule con su vida problemática. Si le quieres ayudar, ya te he dicho en el anterior concepto cómo debes hacerlo. Pero las personas problemáticas, cuando tú las vinculas al camino, te envuelve y te genera ansiedad. Porque las personas problemáticas, o lo que ahora llaman tóxicas, esa persona necesita de generar un problema para poder vivir en él y subsistir. Es un estilo de vida, es una forma de vida. Siempre está mirando el problema, siempre está mirando la dificultad y se queda en ella para poder vivir en ella. Entonces te vincula. Otra forma de salir de la ansiedad es no mirar lo que hacen los demás. Si usted quiere ansiedad, esté mirando sus redes sociales. ¿Para dónde se fue fulanito? Él viaja a vacaciones sin hacer nada. El otro cree que el gobierno entrante le va a resolver. Usted está mirando todo el tiempo redes sociales, lo que hacen los demás. Cuidado con eso. Eso genera ansiedad, porque los demás viven sus vidas. Tú no puedes vivir la vida de todos, ni nadie puede vivir la tuya. Hay alguien seguramente disfrutando, nadie va a subir en sus redes sociales, mire lo mal que estoy pasando, porque eso despierta pues obviamente la preocupación de todo. La gente muestra lo mejor, cómo cumplió años, cuánto regalo le dieron, cuántos amigos lo aplaudieron, en dónde vacaciona, en dónde se la pasa, cómo disfruta, cómo negocia de bien. La gente va a colocar lo mejor de sí para que los demás le aplaudan. Esas redes sociales están hechas para los likes, para los me gusta, para me alegra que estés bien, y eso no está mal. Lo que está mal es tú estarte comparando y mirando lo que los demás hacen y empezar a generar una profunda ansiedad en ti para luego explotar en una sensación de a ti no te va bien en la vida. Bien,
Otro elemento fundamental para no tener ansiedad tiene que ver con la idealización. Esto funciona mucho en las parejas, la idealización. La idealización hace que las personas dependan de otros para inspirarse en hacer algo en su vida. La idealización hace que alguien dependa del comportamiento, del sentimiento de otro para hacer algo. Por eso cuando tu pareja, cuando tu familia, cuando tu hijo no está bien, a ti se te baja la nota, a ti se te baja el ánimo. Entonces dices, pero ¿por qué yo dependo tanto de cómo está el otro? Entonces ahí tiene que ver con la idealización que causa demasiada ansiedad. No idealices a nadie porque vas a sentir heridas fuertes en tu corazón. Las personas tienen errores y los errores causan en otros heridas. Los errores del vecino me hieren a mí, me causan problemas. Por eso yo no puedo idealizar. Idealizar es creer o querer que no cometan errores porque me duelen. Y ahí se puede producir hasta otro mensaje de 1 hora, solamente hablando de eso. Pero cuando usted está determinando que no idealiza a las personas, que las personas pueden cometer errores, que si esa persona falla debe ser pronto, rapidito en perdonar y en seguir adelante, que no depende de los errores de los otros para vivir correctamente tu vida. Tú no dependes de los errores de un gobierno para que te vaya bien, no dependes de los aciertos de un gobierno para que te vaya mal o para que te vaya bien. Tú dependes de Dios porque Él te quita la ansiedad y te pone en un lugar más alto. Alguien diga amén por eso. No hables cuando estés enojado, eso causa ansiedad. Las personas cuando hablan enojadas pierden la sabiduría y empiezan a juzgar a otros. No juzgues a otros. ¿Pero cómo hago? Pues no hables cuando estés enojado. Ahí está la clave para disminuir la ansiedad. La tranquilidad en el alma está sin hablar. Cuando estés enojado no hables, porque terminarás juzgando a alguien. Tranquilidad es confiar en la capacidad de Dios. Tranquilidad en el alma es confiar en tus capacidades con otros, no en las capacidades de otros contigo. Tranquilidad en el alma, para que no tengas una ansiedad eterna, tiene que ver con un plan de 24 horas, que debes entenderlo antes que descubrirlo. Tercer punto, y con este terminamos, la paz en el espíritu. Recuerde bien, alivio en el cuerpo para que se vaya la angustia, tranquilidad en el alma para que se vaya la ansiedad y paz en el espíritu para que se vaya la inquietud. Dice ahí el versículo que nos ha dado el mensaje, dice, y la paz de Dios, verso 7 en Filipenses 4 mejor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Finalmente todo proviene del Espíritu. En este nivel, tú confías no solo en la sabiduría, en las capacidades de Dios, sino, escúcheme bien, en los recursos de Dios. Porque para aliviar el cuerpo necesita la sabiduría de Dios, para aliviar lo material. Si usted es una persona sabia con su economía, resuelve el problema. Si es sabia con su salud, resuelve el problema. Si es sabia con las relaciones, resuelve los problemas. Si usted es una persona que confía en las capacidades de Dios, resuelve el tema de la ansiedad. Pero si usted es una persona que entiende que los recursos son de Dios, le quita la inquietud al espíritu. Yo quiero que usted recuerde cuando el Espíritu, después del bautismo, el Espíritu Santo, llevó a Jesús al desierto y se enfrentó al enemigo. El enemigo todo el tiempo le atacó su espíritu, produciendo angustia en su cuerpo, no solamente de pan vivir el hombre, ansiedad en el alma. Adórame, yo te entrego todos los recursos, yo tengo las capacidades. Pero fundamentalmente dijo la protección. Lánzate de este pináculo a ver si tus ángeles vienen, como dice la palabra. Recursos espirituales.
Y aquí me quiero centrar porque aquí está la solución de todo en lo espiritual. Lo otro es necesario tratarlo porque se manifiesta. Pero esto es fundamental porque es la esencia. Quiero que entiendas lo siguiente. La palabra dice, el Dios de paz aplastará a Satanás bajo nuestros pies. El Dios de paz, es decir, que la paz se logra como el botín de una guerra que ya está ganada por el Señor. La paz es el botín que debemos pelear nosotros por algo que ya venció el Señor. Es como si estás en una batalla, la ganas y Dios te dice, ve y da tu batalla, que es poder ir hasta allá a coger el botín que se llama la paz, porque vencido está en el nombre de Jesús, porque el Dios de paz. Y usted dice, pero el Dios de paz ganó una batalla, una guerra. Imagínese usted, aquellos que quieren la paz sin guerra, la paz sin victoria. Y no estoy hablando de personas, estoy hablando en el campo espiritual. Le predico a la gente que piensa, no solamente la que escucha. El Dios de paz aplastará a Satanás bajo nuestros pies. La paz es un arma de guerra que vence. La palabra expresa que Satanás ronda por toda la tierra. ¿Sabe por qué? Porque no tiene una morada fija. No tiene un lugar fijo. Está inquieto y produce inquietud. No siempre, como no es omnipresente, él no puede estar en todas partes. Por eso no siempre te está atacando. Pero cuando hay situaciones que le permiten venir, que lo atraen, cuando hay situaciones que le buscan, él viene y aterriza. Por eso Dios dio unas leyes para que esas leyes le cierren la puerta al enemigo. Por eso Dios dio unos parámetros fundamentales, que tu casa sea guardada, sea protegida, que viva en orden, que busque, que adore. Una casa que adora a Dios no le entra el enemigo, y si entra no le gusta, se va. La adoración saca al enemigo, con el que no le gusta también. Por eso ese Dios de paz hace que cuando el enemigo esté tratando de hallar morada en ti, se presente primero lo que dice la palabra, una inquietud en el corazón. Por eso no se inquieten por nada. Genera una inquietud espiritual. Hay alguien inquieto espiritualmente que no sabe ni siquiera qué es. Dice, tengo una inquietud, tengo un malestar espiritual. Es como si el enemigo está rondando a ver por dónde entrar a devorar. Como él no tiene lugar fijo, lo primero que hace es que tú te asimiles a él, que asemejes a él, que tú no tengas un lugar fijo. Que vayas cambiando de pareja, de trabajo, de sueños, de iglesia, de todo. Que vayas cambiando, a ver en dónde te ubicas. Y un día te gusta una persona, otro día otra, otro día no te gusta. Un día estudias una cosa, mañana te aburres con eso. Un día estás aquí, otro día estás allá. Esa es la inquietud espiritual. Por eso Dios siempre dijo, te ofrezco pasar por el desierto, pero te doy un lugar llamada tierra de que fluye leche y miel. Por eso el Señor dijo con mucha claridad, en el trono, en el lugar donde está mi Padre, muchas moradas hay, y en el trono de mi Padre estoy sentado. El Señor no está buscando por ahí a quién, no. El Señor está centrado en el trono de Dios, y es Dios. Por eso la paz es un recurso que se encuentra en el trono de Dios, en el que venció. Por eso debemos ir ahora a ese lugar, a tomar el recurso de la paz, que quita la inquietud y gana la batalla, y hace que venga la paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que es el recurso de Dios, y cuando Dios está contigo no hay ninguna necesidad. Cuando Dios está contigo no hay quien pueda sacarte de allí.
eres inamovible en el trono de Dios. Por eso debemos ir allí. Por eso no te escapes, no te angusties, no te dejes quitar del lugar. Porque Dios tiene un lugar que no se llama ansiedad. Dios tiene un lugar que no se llama angustia. Dios tiene un sitio que no se llama inquietud. Dios tiene un lugar que se llama tu corazón. Y allí quiere morar Él. Y allí quiere estar Él. Dios tiene un lugar que se llama su trono y te invita todos los días a ir allá y a recibir ese plan. Ese plan que debes entenderlo, que debes descubrirlo, que es la tarea diaria con la palabra y la verdad. Ese plan que produce una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Tome aire ahora por su nariz, respire profundo, porque vamos a ir a ese lugar de paz. Ese lugar en donde nadie puede ir sino por medio de Jesucristo. Por eso respire profundo y diga: Señor Jesús, a través del aire que respiro, a través del aliento que me das por medio de tu palabra, quiero ir en mi espíritu. Yo me voy en el espíritu al trono de Dios. Alguien más acompáñeme. Y en ese trono de Dios, en donde nadie puede interrumpir, donde nada puede interferir, allí quiero estar. Quiero estar contigo, Señor, y quiero recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que hace que se recobre mis fuerzas, que se aprovechen tus recursos en mi mente, que la paz me produzca la alegría y que me conduzca a la felicidad de vivir contigo. Que allí en tu trono, Señor, no hace falta nada. En tu trono es delicia a tu diestra. Allí puedo recibir esa paz, Señor, en mi mente. Esa paz que necesito para poder vivir con una eterna libertad y sin ansiedad. Señor, desconecta mi psiquis de los eventos ansiosos de mi vida desde mi infancia. Aún desde el vientre de mi madre, despréndeme mis recuerdos, mi psiquis se desprenden ahora en el nombre de Jesús de todo evento ansioso, de toda conducta ansiolítica, de toda sensación y perturbación de miedos, de amenazas, de inquietudes espirituales. Tú me desconectas espiritualmente porque en este momento mi psiquis, mi mente, mis pensamientos se conectan ahora al trono de Dios. Se conectan al trono de la gracia, al lugar de gozo, al manantial de vida eterna, en donde no hay ansiedad, no hay angustia, no hay dolor. Allí puedo disfrutar de tu presencia, Dios, porque sin ella no podría haber tranquilidad, no podría existir la paz que tú me das. Ahí estando contigo, Señor, de tu mano sale el poder y la autoridad que reposa sobre mi cabeza. Y en este momento se extiende a todos los que están en línea, a todos los que se están conectando, a todos los que están escribiendo por el chat. Dios está obrando en mí. Empieza a escribir y empieza a decir: Dios está tocando mi cerebro, está tocando mi psiquis, Dios me está sanando, yo siento el poder de Dios que está obrando en mi vida, me está sacando de la locura, de la esquizofrenia, del dolor, de la ansiedad, de la angustia, de la perturbación, del trastorno del sueño, del trastorno ansioso que tengo. Dios está obrando ahí en mi parte más íntima, Señor, de mi corazón. Dios está desconectando mis emociones de personas problemáticas, de personas que generaron dependencias a mi vida, de personas que generaron manipulaciones a mi existencia. Hoy me desconecto de todo ello, Señor, porque entro en el trono tuyo y te digo: Señor, entrégame tu paz, dame tu perfecta paz. Regálame de tu espíritu, Dios, porque solamente tú lo puedes hacer. Estás obrando en mi alma, dando tranquilidad,
dando tranquilidad a mi alma, Señor, hace que yo pueda entender que tus capacidades y no las mías resuelven problemas. Está yéndose la ansiedad de mi alma en el nombre de Jesús. Y estás obrando poderosamente en mi cuerpo, generando un alivio y sacando del área afectada, del dolor físico, material, porque tú eres quien sostiene mi vida. Ahora hay sanidad, ahora hay libertad. Levanta tu mano derecha y dile: Señor, siempre tu palabra es la que define mi vida, la que escribe mi historia, la que renueva mi mente, la que sana mi cuerpo, la que fortalece mi alma, la que me vuelve a colocar, a encaminar en el sendero planeado cada 24 horas por ti. Ahora obra, Señor, en mi mente, obra en mi trabajo, Señor, y quita la angustia que hay allí. Obra en mi familia y desprende la ansiedad que se produce en las relaciones. Y tu poder, Señor, y tu palabra que sana, que libera, que libera, que trae bendición, que trae libertad. Y en tu poder, Señor, estás obrando, estás trayendo ese mensaje poderoso a nuestro corazón y a nuestra vida. Señor, en este momento estás quitando, Señor, desconectando de mi mente la angustia que vivo, la ansiedad, la preocupación. Obra, Señor, en mi alma, en los momentos de enojo que después traen ansiedad y frustración. Despréndelos de mi vida, Señor. No quiero estar en esa condición. Quiero vivir en tu santidad, quiero vivir en la libertad. Trae y obra en mí, Señor. Pídele que esté obrando en tu vida. Gracias por la provisión que vas a traer. Gracias porque tu poder está llegando sobre nuestras vidas, porque la provisión económica está abriéndose, se abren los cielos y empiezas tú, Señor, a proveer para que haya paz, para que se vaya la angustia, para que exista el alivio ahora. Tú estás trayendo, Señor, todos tus recursos de bendición desde el trono de Dios. Conecta tu mente con la paz de Dios. Dile: Señor, mi mente en este momento, coloca tus manos sobre tu frente y dile: Señor, conecta mi mente a tu paz. Yo quiero de tu paz que sobrepasa todo entendimiento, porque mi espíritu inquieto hace que piense en diferentes sitios, pero mi mente en tu paz hace que vaya al trono de tu gracia y pueda recibir de ti, Señor, toda la paz que sobrepasa entendimiento, Señor. Gracias por poner en mi historia de vida un momento como este, porque lo transformará, Señor, en provisión, que trae alivio a mi cuerpo. En este momento hay alivio, Señor, en el área afectada. Hay sanidad divina en cada lugar en donde la angustia afectó sus órganos vitales, sus extremidades, hizo generar alergias, respuestas físicas, insomnio, preocupación. Señor, en tu nombre hay sanidad. De la misma manera en nuestra alma, Señor, hay la tranquilidad que viene por estar contigo, porque tú tienes los recursos y la paz. Y en mi espíritu, Señor, hay la victoria que sobrepasa todo entendimiento en Cristo Jesús. Gracias por el plan de cada 24 horas. Ayúdame a entenderlo para poderlo descubrir en cada hora, en cada instante de mi día, y así sumar todos los días hasta la eternidad, sin ansiedad, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor. Dele un aplauso, dele la honra, dele la gloria, dele la alabanza y dele toda la adoración a nuestro Dios. Gracias, Señor, por permitirnos hacer la tarea de llevar tu palabra para liberar nuestro cuerpo de la angustia, para darle libertad a nuestra alma de la ansiedad y para traer el poder a nuestro espíritu y quitar la inquietud en tu nombre, Cristo Jesús. Si usted se suscribe y se inscribe aquí en la campanita y en la caja de inscripción, no solamente los domingos 8 de la mañana por Casa de David TV,
o Eduardo Ropar, 10:30 de la mañana los domingos, recibe el mensaje, sino todos los días, suscribiéndose e inscribiéndose, recibe desde muy temprano el plan de Dios para ese día. Usted puede suscribirse e inscribirse para recibir en su WhatsApp, en sus contactos, la palabra de Dios todos los días que te conecta con el plan de Dios y así no vives con ansiedad hasta la eternidad. Te damos gracias. Amén y amén. En instantes podemos conectar con el siguiente mensaje y a partir de este momento usted empiece a transmitir este mensaje a tantas personas como pueda para disminuir la ansiedad y traer la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Bendiciones. Apoyar con tus donaciones siempre será una gran bendición. Puedes hacerlo a través del link www.eduardoropar.com/donaciones. Si necesitas orientación psicológica y de consejería, visítanos en www.eduardoropar.com/ayuda. Tenemos un escenario virtual para educación y cursos avanzados. Nos encuentras en www.eduardoropar.com/educación. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar.